Hola, pues bienvenidas y bienvenidos a la charla plenaria del primer curso de doctorado de la Asociación Española de Estudios Interdisciplinares sobre India. Hoy tenemos la suerte de tener a Juan Ignacio Oliva Cruz impartiendo una charla. Juan Ignacio fue el presidente de la EI en las 4 anualidades anteriores y es un referente para todas y todos los que estamos aquí. Por ejemplo, en mi caso, el primer congreso al que yo asistí relacionado con la EI fue un congreso que él organizó en la Universidad de La Laguna. Yo recuerdo que había comenzado a investigar y de repente me encontré con un congreso en el que se permitían espacios para hablar, en el que visitamos el Teide, en el que escuchamos música y en el que por primera vez yo sentí que había gente con la que se podía compartir y plantear preguntas. Y creo que eso es algo que Juan Ignacio Oliva Cruz siempre nos regala, la posibilidad de plantearnos preguntas. Y estoy seguro que en la charla de hoy nos va a plantear muchas y de diversa naturaleza. Juan Ignacio Oliva Cruz es catedrático de universidad e imparte clases de literaturas poscoloniales anglófonas en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, Islas Canarias, España. Ha editado distintos volúmenes de Painful Chrysalis, Essays on Contemporary Cultural and Literary Identity, publicado por Peter Lang en 2011, Realidad y Simbología de la Montaña, en ediciones de la Universidad de Alcalá de Henares en 2012, ha coeditado un volumen, Revolving Around Indias, y actualmente es vocal en AEI y forma parte de 3 proyectos de investigación: Estética, ética y estrategia de las nuevas cartografías migratorias e identidades transculturales en las literaturas de lengua inglesa del siglo XXI, un proyecto dirigido por el profesor José Manuel Estevez Sá. También forma parte del proyecto Aglaya, AGLAYA, Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural, un proyecto con sede en la Universidad Complutense de Madrid, y del proyecto Comunidades Rizomáticas, Mitos de Integración en el Mundo Indooceánico, dirigido por la profesora Felicity Hahn en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pertenece además a 2 grandes grupos de investigación: el GIECO, Grupo de Investigación en Ecocrítica del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, y el grupo Ratnakara, que estudia los imaginarios del Océano Índico con base en la Universidad Autónoma de Barcelona. Solo puedo decir que muchas gracias por iluminar siempre, Nacho, por dar luz. Socorro decía ayer que había que buscar el desasosiego y Juan Ignacio es el que nos trae siempre sosiego y nos da lecturas y nos comparte lecturas de sosiego. Así que gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias. Apago el micrófono y apago la voz. Comentamos mientras tanto por el chat y escuchamos a Juan Ignacio Oliva Cruz. Bien, pues voy a hablarles de los estudios de indología ecocríticos o cómo la ecocrítica puede ayudar en los estudios de indología en España, ¿no? Y si ayer hablaba Socorro del desasosiego, pero también hablaba de la convivialidad, y Jorge Diego, que acaba de hablar, y Alejandra Moreno, hablaban de afecto y de resiliencia. Todos esos términos, convivialidad, afecto, resiliencia, hace 50 años, hace 40 años incluso, hace 40 años, en los 80 la cosa empezó a cambiar. No podían entrar en el currículum de literatura universitaria, porque lo que se decía era justo lo contrario. Se decía, olvídense de los afectos, porque no son científicos. Olvídense de la espiritualidad, porque no es científica. Entonces, claro, todo eso hacía que solo se hablara del texto inmanente, se decía. El texto era algo que solo se podía estudiar si se olvidaba uno del autor que lo escribió. Y eso, claro, es justo lo contrario de lo que estamos haciendo ahora. Ahora se ha hablado de movimientos ideológicos interdisciplinares, estamos acostumbrados a hablar de la transculturalidad, de no compartimentar. Saussure hablaba de las casillas y todo se compartimentaba.
La Universidad Española, por ejemplo, la filología inglesa, que es algo de los años 60, que antes no era muy importante y luego por la eclosión de la lengua franca del inglés, ahora está de moda y es donde más alumnos hay en la Universidad Española, solo se estudiaba la literatura británica. Luego se habló de la literatura americana como algo secundario que se podía empezar a estudiar, cuando la literatura norteamericana era la literatura del imperio, realmente, pero se hablaba de la literatura británica. Cuando se terminó de hablar de la americana, algunas personas, incluida yo, decía, no, hay otras literaturas de habla inglesa, y se empezó a poner como optativas otras literaturas de habla inglesa, como si no fueran importantes, como si no estuvieran escritas en inglés y no tuvieran autores que han ganado Bookers, como Salman Rushdie con Midnight's Children, Hijos de la Medianoche, en los años 80, ganó el Booker, pero después ganó posteriormente el Booker de la década. O sea, hay un premio Booker al mejor libro después de cada década de entrega de premios. Pues él ganó el Booker de Bookers de la década. Por lo tanto, eso pasaría también en España con la literatura hispanoamericana. 100 años de soledad, ¿es menos importante que el Quijote? Pues no realmente. Lo que pasa es que no podemos extrapolarlo. Por lo tanto, estamos hablando de una dominación, estamos hablando de lo que dice Foucault de las pirámides de poder, estamos hablando de Darwin, estamos hablando de pirámides, de casillas, de preponderancia de unas cosas canónicas sobre otras no canónicas. Hablamos de la literatura como algo que es seria, una literatura y otra no. La literatura detectivesca, por ejemplo, no se consideraba seria. Estamos dando supremacía a unas cosas sobre otras. Y todos estos movimientos, y en el caso mío, yo me voy a centrar más en lo que se dice ahí postcolonial green, los estudios eco-postcoloniales anglófonos. Pero es que la ecocrítica, que nació en los Estados Unidos y luego se ha expandido por Europa y todavía está en Europa en un primer momento, no está está en eclosión, pero no tiene la importancia que tiene en Estados Unidos, empezó a finales de los años 80. Casualmente, aunque en mi caso yo descubrí la teoría postcolonial que también nació, son paralelas en Estados Unidos y en Gran Bretaña, la literatura postcolonial con Griffith, Tiffin, Hagan, hablando de The Empire Writes Back, y donde aparece por primera vez la idea de The Theory for Postcolonial Literatures, postcolonial. Eso empezó también a finales de los 80. Por lo tanto, la ecocrítica, aunque yo la descubrí mucho más tarde y en España se ha descubierto muchísimo más tarde, corre paralela con los estudios postcoloniales, de teoría postcolonial. Pero la ecocrítica tiene muchísimas más ramas. El ecofeminismo es una de las más importantes. El ecofeminismo, como dice su nombre, junta la teoría feminista con la teoría environmentalist, del medio ambiente o medioambiental, ecológica, y luego ecocrítica. Ecocrítica significa aplicar la ecología a la crítica literaria. Por lo tanto, estamos haciendo siempre interdisciplinariedades, estamos haciendo multidisciplinariedades, estamos utilizando ideología, y estamos utilizando afectos, que es a donde yo quería llegar. Estamos utilizando sentimientos como parte del canon, del corpus, de la teoría literaria. Esto ha sido muy denostado. Siempre que se empieza algo, yo había dicho lo de americana, luego lo de otras literaturas, pero es que resulta que después, cuando uno va al inicio en España del feminismo, muchos críticos, muchos catedráticos, muchos profesores decían, ¿cómo van a estudiar la literatura desde el punto de vista feminista? Eso no vale. Pues lo mismo pasó cuando llegó a lo poscolonial. ¿Cómo se va a estudiar la literatura norteamericana, por ejemplo? Yo he tenido discusiones con profesores míos. Norteamérica no es poscolonial. Y yo le decía, a ver, Norteamérica es poscolonial, pero al mismo tiempo es el imperio en este momento, porque es el país que hasta ahora ha ido dominando el mundo, económicamente, los Qings, la cultura, etc. Pero es poscolonial, nació poscolonial. Hay mucha gente que ya no le gusta la palabra poscolonial, también lo quiero decir. Pasa que, for the sake of, o sea, por poder seguir una línea de argumentación, utilizamos poscolonial. Entonces, hay ecofeminismo,
hay estudios de justicia medioambiental, hay discurso tóxico, todo eso son ramas, muchas, muchas ramas, pero si me voy a las ramas no me dirijo a lo que quiero hacer, que es lo que yo hago, que es la imbricación entre la teoría postcolonial y la teoría ecocrítica. Lo que se llamó hace 6 o 7 años, los mismos que hicieron The Empire Writes Back, no los mismos, dos de ellos, Griffith and Tiffin, escribieron Postcolonial Green y juntaron la teoría de la otredad de los animales, las especies, el medio ambiente, junto con la teoría postcolonial. Y eso fue también cómo mezclar estas dos, cómo juntar en un libro key, en un libro básico, por ejemplo, en un libro que abre puertas, estas dos teorías. Estas dos teorías, y ya me voy centrando poco a poco en lo que tienen en la diapositiva, tienen muchas implicaciones. Por ejemplo, intersecciones de clase, género y raza es algo que se estudia básicamente, pero no básicamente como básicamente, sino de forma sustancial, desde el principio, desde sus inicios, en la teoría postcolonial. Estudiar clase, género y raza, no por separado, sino juntado. Porque si no, si estudiáramos género, estábamos hablando del feminismo. Si estudiáramos raza, estaríamos hablando de otros tipos de... Pero la intersección entre ellas, lo que se llama la triple discriminación por clase, género y raza, la cuádruple discriminación, lo que dicen el nuevo término americano del WASP. ¿Saben que WASP en América habla de que la supremacía es ser white, anglo-saxon, protestant? Pero WASP con WH, que es el nuevo término, es white, heterosexual, anglo-saxon, protestant. Entonces ahí hay una cuádruple discriminación. Clase, género, raza y elección sexual. Bueno, pues si mezclamos eso con las especies, con el mundo animal, con el planeta, con lo medioambiental, tenemos postcolonial green o eco-postcolonialidad. La subalternidad, lo que dijo Antonio Gramsci al principio sobre la esfera social, que luego se aplicó a la esfera postcolonial del otro no blanco, del otro colonizado, si incluimos en ese ámbito lo no humano, todo lo no humano, estamos haciendo estudios eco-postcoloniales. Y lo importante es utilizar la teoría que hemos venido utilizando postcolonial con la teoría ecocrítica, con esa nueva casuística que se puede utilizar, casuística. No, si hacemos intersección de clase, género y raza y hablamos de Otelo, podemos hacer intersección de clase, género, raza y especies y hablando de La Tempestad, por ejemplo, poniendo a Shakespeare como ejemplo, para que vean que el ámbito es enorme. No estamos hablando de utilizar la literatura postcolonial y la teoría postcolonial para la literatura postcolonial, sino de construir y reconstruir todo el corpus literario tal como se hizo con el feminismo, tal como hace todavía el feminismo. Hay que sacar lo que estaba invisible, lo que estaba debajo de la alfombra, las escritoras, las silenciadas. Bueno, aquí tenemos que sacar todo lo que estaba debajo de la alfombra o lo que no está porque no parecía importante cuando el autor del siglo XVIII, el autor del siglo o Shakespeare, hablaba los temas importantes de aquella época. Pero es que en esos temas importantes, y Shakespeare como Cervantes es un arquetipo literario en ese sentido, tiene de todo. Entonces, si uno relee La Tempestad o relee Otelo, puede encontrar muchísimo de postcolonial green. Otro tema, la periferia no humanista. Descentrar. ¿Se acuerdan de la teoría de los centros y las periferias? James Joyce hablaba de que Dublín, por ejemplo, como ciudad y la forma de vivir en Dublín, al estar lejos de Londres, que era la capital metropolitana del imperio, hacía que Dublín fuera una ciudad invisible, oscura, poco iluminada. Si utilizamos la metáfora que hacía Joyce de la bombilla, cuando uno tiene la bombilla, normalmente en teatro, en tus casas, tú pones lo más bonito en esa bombilla para que se vea. Lo que no es tan bonito, lo que está gastado, lo que está estropeado, lo que no vale tanto, está a la periferia. Se ve menos, se ilumina menos.
Entonces, esa periferia hacía, como dije antes, que lo británico en aquel momento fuera lo importante y lo americano estuviera en la periferia y estuviera poco iluminado. Cuando lo americano se ilumina, se descubre que la Commonwealth está poco iluminada. Cuando la Commonwealth se ilumina, se descubre que a lo mejor lo canadiense y lo australiano es más importante, entre comillas, hablando ya irónicamente hablando, más importante que lo malayo, porque lo malayo, como se descolonializó y olvidó el inglés y no quiere hablar del inglés, no se acuerda uno de que fue parte, o que el Raj indio no es tan importante, y lo es. Y así, esa teoría del centro y la periferia va descubriendo de que cuanto más periferia iluminamos, más periferia de la periferia existe, más off existe. Por lo tanto, hay mucho que trabajar ahí. Pues cuando esa periferia se aplica a lo no humanista, y cuando hablo de no humanista me refiero al humanismo, eso lo vamos a ver luego. El humanismo, como siempre tenemos, decía Ngugi wa Thiong'o, un autor africano, decía, creo que es keniano, ahora mismo creo que es keniano, decía que hay que decolonizar la mente, porque el espacio físico se decoloniza o descoloniza más rápido, pero la mente se descoloniza muchísimo más tarde. Entonces, cuando hablamos de la periferia no humanista y hablamos del humanismo, tenemos en la cabeza que el humanismo fue importantísimo, que el renacimiento, la palabra renacimiento es altamente positiva, se contrapone al barroco. Barroco, uno piensa barroco, dice qué bonito, pero qué desordenado. Se habla de lo medieval y se habla de la edad oscura, the dark age. Si iluminamos lo medieval y si iluminamos lo barroco, encontraremos de que a lo mejor el Renacimiento fue el principio de nuestra perdición. Hay críticos que dicen que ahora mismo estamos, y lo veremos más tarde, en lo que se llama la era del antropoceno. Creo que me lo salté antes, pero bueno, lo estamos viendo y lo juntamos, demoliendo el antropocentrismo. El antropoceno empezó en el Renacimiento. Otros dicen, por cierto, el antropoceno está acuñado por Paul Crutzen. Paul Crutzen habla de que vivimos en el antropoceno. ¿Por qué es antropoceno? Porque el hombre afecta al planeta de una manera terrible, muchísimo más que la geología, que el envejecimiento del planeta ha hecho los siglos anteriores. Por lo tanto, el antropoceno significa una era de cambio terrible, rapidísimo para el planeta. Y nos vamos a los problemas que tenemos del calentamiento global, de la energía nuclear, del miedo de estropear el planeta que tenemos hoy en día. Entonces, demoler el antropocentrismo, porque lo humanista deriva del antropocentrismo. Y descentrar es muy importante. Y luego, sigo, porque me estoy deteniendo demasiado. Jorge me dirá, porque yo pierdo la noción del tiempo. La otredad de las razas, los sexos y las especies. Hablamos en la teoría postcolonial del otro negro, del otro mujer, del otro y en intersección, como he dicho. Pero no hablamos o no hemos hablado hasta ahora del otro animal, de cómo tratamos a nuestras mascotas, de cómo tratamos the wilderness, que dicen los canadienses, de cómo tratamos el hábitat, de cómo tratamos el planeta en última instancia, de cómo tratamos nuestras plantas. Aquí tienen pensamientos raros de esto, que parecen que nos miran, ¿no? Yo quería hacer un guiño irónico en esta diapositiva. ¿Cómo nos está mirando la naturaleza? ¿Cómo estamos afectándola? Y parece que ella no habla, pero ella habla. Los tsunamis, el Katrina, la Filomena, el todo. Hay montones de señales no lingüísticas, pero son señales, por lo tanto en semiología serían actantes, tienen actantes porque producen cambios, producen catástrofes. Entonces, esa otredad de sexos y especies, sobre todo de razas, sexos y especies, uniría los estudios ecopostcoloniales. Y por último, dando voz. Hay Margaret Atwood, la escritora canadiense, hablaba de surfacing. La teoría feminista habla de visibilizar, dar voz, voicing, dar voz, iluminar, hacer aparecer. Tenemos que hacer aparecer los oprimidos, decía la teoría postcolonial. Tenemos que dar aparecer a los oprimidos no humanos y a darnos cuenta del biorracismo.
A ver, nosotros tenemos claro que Darwin en su momento hizo una pirámide que nosotros hemos desconstruido. Nadie piensa que el hombre blanco, a ver, nadie, mentira. Pero bueno, esto entre nosotros. Nadie piensa que el hombre blanco es más importante que el hombre negro. Nadie piensa que el hombre negro es más importante que la mujer negra. Nadie piensa que la mujer negra es menos importante que la mujer blanca. Nadie piensa. Media población del mundo, me temo, y aquí entre paréntesis, creo que todavía tiene problemas con todo esto. Pero vamos, si hablamos de los oprimidos y hablar de dar voz, si hablamos de reconstruir toda nuestra estructura mental de superioridad, que tenemos miles de ejemplos, miles de ejemplos hoy en día, existe el biorracismo. Darwin también puso una pirámide y puso al hombre por encima de las demás especies. Y por eso el gorila era más importante o el simio era más importante porque era el más parecido al hombre. El más parecido al hombre biológicamente es el cerdo, no el simio. A lo mejor sí, por fuera, pero no por dentro. Los trasplantes con cerdo en humanos creo que son más importantes que los trasplantes con monos. Entonces hay mucho que decir. Todo esto es ironía, pero hay mucho que decir sobre eso. Y el biorracismo está claro. Nosotros pensamos que nosotros ponemos vallas, ocupamos un espacio y lo plantamos de lo que nos dé la gana. Un catástrofe para el agricultor, porque si lo plantas de algo que no va en ese hábitat, si no estudias la tierra que tienes y plantas regadíos donde hay secano, te vas a cargar tu economía y te vas a cargar la tierra también. Entonces hay biorracismo, hay dominación, hay opresión. Opresión no solo de la tierra, no solo de las especies vegetales, la gente que corta encinas milenarias, a lo mejor porque están al lado de su casa y quieren ampliar la terraza. Eso es racismo, eso es biorracismo, eso es no pensar. Hay miles de ejemplos. Pero bueno, voy hacia adelante. Al final, si quieren preguntarme cualquier cosa en idioma, en inglés o en español, estaré encantado de contestar porque esto es muy amplio. Esto es un brainstorm, es una tormenta de ideas. La gente que esté en lo ecoposcolonial lo encontrará algo muy aburrido, pero la gente que no sepa ni siquiera lo que es ecocrítica, pues le interesará mucho. Entonces, pregunten lo que quieran. A ver, creo que no puedo pasar yo mismo. A ver, voy a tener que dejar de compartir y entrar de otra manera, porque no me dejaba... A ver. A ver. Ahora sí puedo pasar. ¿Me ven? ¿Ven la...? Perfecto. Entonces, de todos estos ítems, gracias Jorge, de todos estos ítems que yo he estado diciendo, que he estado aludiendo, que han visto antes, voy a ponerles ejemplos. Pero ahí ya, pues no sé la hora que es, no tengo el reloj aquí, pero bueno, ahí ya iré un poquito más rápido, ¿no? De intersección de clase, género, raza y especies. Y lo que he hecho es ponerles un ejemplo de un poema, es mi traducción, porque como la charla es en español, me pareció correcto poner la traducción, mi propia traducción, no está editada, no está publicada, o sea que manéjenla con cuidado. Es mi traducción y esto utilizaré a 3 autores, Rienzi Cruz, Suniti, Rienzi Cruz, vale, 15 minutos me quedan, pues vamos un poquito rápido. Rienzi Cruz, que es un autor canadiense de origen de Sri Lanka, Suniti Namjoshi, también india, pero canadiense, y Himani Banerjee. Los tres son poetas, los y las tres son poetas indo-canadienses, ¿no? Indostano-canadienses, ¿no? Bípedo. Una vez que me has pegado, me froto suave la boca, mientras te sonrío silenciosa o permanezco impasible. Así de algún modo te demuestro mi nobleza, mi buena fe. Y el perro adentro se queda gimoteando, lastimero, y quiere lamerte la mano, se siente tan abandonado. Ese perro que ha de silenciarse antes de que sus ladridos delaten su infortunio. Y es que yo soy el perro, soy yo quien va ladrando, y yo quien anda herida, siendo cómo me duele, y me desprecio a mí misma. Muy fuerte. Está hablando de violencia doméstica, de una mujer, y la compara con el perro. Y nos damos cuenta de que la situación de violencia ejercida sobre la mujer, que parece a la sociedad, porque esto es dentro de casa, pero a la sociedad le parecería un crimen horrendo, en el perro empieza a aparecer un crimen horrendo ahora. Hemos siempre pensado que las mascotas, que los perros, no tienen las mismas
los mismos derechos, y por eso en justicia medioambiental se habla de a los abogados de los animales, de crear la figura de un abogado, un lawyer, que dicen en inglés, que defienda los derechos de los animales, pero no solo de las mascotas, por supuesto, sino de los animales en general, de por qué los podemos sacar de su sitio, sacar de su hábitat para construir para expropiar tierras o lo que sea y ponerlos en otro sitio que a lo mejor no son los más correctos. Entonces, piensen en eso, porque aquí vemos esa comparación terrorífica, pero el decir yo soy el perro, la mujer es el perro, estamos uniendo clase, género, raza y las especies, estamos hablando del otro animal y estamos intentando dignificarle, darle voz, entenderlo, visibilizarlo, poner la luz encima, porque es un objeto de estudio tan digno como cualquier otro. Su alternidad animal y no humana, también su Nitinam Yoshi. Asesinatos insignificantes. Atraviesa él la hierba para preparar el picnic. Sus hermosos ojos azules parecen centellar como culebrillas. Centellar con culebrillas. Desplegamos la comida y empezamos a comer. Las culebras de sus ojos me embelezan. Se aferran a rostro, a mis brazos, a mis rodillas. Me las quito a manotazos mientras bebemos el vino. Me atacan, mato unas pocas. La comida se llena de miles de trazas de insectos. Reconsiderándolo luego, me parece que de la variedad de asesinatos que lleva aparejado el uso del insecticida, el menos atroz de ellos es ciertamente el que se comete en defensa propia. Pero atención, existe una secta de monjes jainitas que cada vez que dan un paso lo hacen barriendo el espacio que van a utilizar con largos escobillones, cubiertos de máscaras antisépticas. ¿Sienten acaso algún afecto? Yo ninguno. Puede ser que ejerciten la conmiseración intelectual. Es muy interesante porque parte del occidental que piensa que se va al bosque, planta el mantel, pone la comida y lo que quiere es que no le molesten, que los insectos no lleguen, que no haya problemas para ese domingo, esa gente dominguera que sale al campo y que quiere que nadie le moleste, que los animales no estén ahí, que no interactúen. Nos pasa a todos. A mí si me entra una abeja en mi piso, pues tengo un problema. O una cucaracha, si veo una cucaracha dentro de mi casa, si la veo fuera, no tengo problema. Si la veo dentro, sí. Por la propiedad privada, porque es mi espacio, por todo lo que digamos. Yo no estoy hablando de blanco y de negro, pero aquí vean muy interesante cómo tenemos que entender el espacio, el estudio del sentido del lugar, del afecto por el lugar, de la descripción del espacio, de lo espacial, que es básico en la literatura postcolonial y en la literatura ecocrítica, conviviendo con lo no humano, conviviendo con las amenazas y con todo lo contrario. Decía Yi Futuan, un crítico sinoamericano, la topofilia y la topofobia. No vamos a odiar el bosque, topofobia, el odio por el lugar, porque nos haya picado una vez una abeja. Tenemos que ver el bosque de otra manera o tenemos que pensar por qué nos picó la abeja. Si hemos puesto miel, si estamos comiendo tostadas con mantequilla, pues probablemente la abeja se va a acercar. Demoliendo el antropocentrismo, lo que hablamos del antropoceno. De este es de Rienzi Cruz. Conversaciones con Dios sobre mis derroteros. Cierto, por cierto, y no son poemas completos, son fragmentos. Uno son el de asesinatos, era completo, el otro era completo, pero este es un fragmento. A veces pregunto, ¿dónde quedó el grito primigenio, el frenesí del sol, la danza de manos y guijarros a la orilla oceánica? ¿Y dónde la caracola, las palabras de ángeles bajo el mar? Por un lado, quiero que vean el amor por el lugar, la topofilia que hemos dicho. Cuando uno está fuera del lugar, cuando uno está exiliado, cuando ha emigrado, está en Canadá llega el invierno, desaparece la naturaleza, Sri Lanka, la exuberancia, el trópico, lo tropical, todo mucho, todo demasiado, esa comparación hace amar el lugar o hace amar el lugar cuando el lugar no, en el lugar no estás y no te pican los insectos o no hay pobreza o no puedes vivir en él y has tenido que emigrar. Lo de la periferia no humanista, descentrar, desamor placentero. Desde la reconfortante comodidad de la playa mediterránea observo el mar, preocupado por la alta marea, sombras de azules aguamarinas, calipsos, desechos de cerámica real y tintada, rota en pedazos que una vez reflejaron rostros divinos. Me gusta este ejemplo porque estamos viendo cómo en los barcos naufragados, los pecios desde la época romana
La cerámica, probablemente cerámica, bueno, puede ser, si estamos en América, puede ser cerámica traída por los conquistadores en el siglo XVI, o puede ser en el Mediterráneo, y esto es Mediterráneo, lo normal es que sea, piensen en Chipre, piensen en las islas griegas, sean restos griegos, grecorromanos, incluso fenicios, no sé, todo eso. Y la reconfortante comodidad, me interesa lo de commodification. Esa comodidad cuando el planeta está actuando, cuando hay restos que están siendo absorbidos, pecios llenos de vida, ese juego con descentrar, con no humanizar, no humanista, no podemos humanizar las especies. Tenemos que tratarlas de otra manera, tenemos que entender que no somos más importantes, tenemos que entender que no van a hablar los animales nuestro idioma, sino que somos nosotros los que debemos convivir y comprender, empatizar, la palabra empatía, convivialidad, afecto, resiliencia, aplíquenla a lo ecocrítico, aplíquenlo a lo no humano también. Y la otredad de las razas, sexos y especies. Este ejemplo es durísimo. De cómo se muestran los lobos marinos por televisión. Esta es Sunitinam, yo sí de nuevo. Una hembra de la especie se ha desviado demasiado de su rumbo. El macho de la playa brama y se tambalea pesadamente tras ella. Esto es un documental y están hablando de de leones marinos. Su masa rolliza se mueve suntuosa. Quisiera poder reírme, sin embargo, contengo el aliento y espero lo que ha de venir. Porque imagínense a Félix Rodríguez de la Fuente para los, bueno, ustedes, los jóvenes no conocen a Félix Rodríguez de la Fuente o no tanto, a cualquier ecólogo, pero hablando de un documental sobre ecología, seemingly sobre ecología. Narra el presentador, el macho de la especie les cuadruplica en tamaño, pero las hembras rara vez o nunca resultan lesionadas. El macho de la playa la golpea, un golpe seco en la cabeza, una cabeza tan lustrosa y tan hermosa. Esta es la voz del narrador, de la narradora. Ella se viene abajo con un aletazo despreocupado, la engancha por el sobaco y se la lleva arrastrando. Lo que sigue no se muestra. Darse cuenta, empatizar, darse cuenta de la violencia de género con una manada, no de la violencia de género del animal que está actuando, sino del presentador del documental o de la voz que presenta el documental y la forma en que se regodea, de cómo el macho que le cuadruplica en tamaño se lleva a la hembra o posee a la hembra, ¿no? No sigo leyendo, pero es más o menos eso, para que se den cuenta de que hay una otra edad, hay una violencia, ecofeminismo, ecopostcolonialismo, que nos tenemos que dar cuenta en las otras especies también, y en cómo nosotros absorbemos, usurpamos, apropiamos las otras especies para lo que nos interesa. Y para nuestras estructuras mentales, porque probablemente el narrador del documental a lo mejor pues no se sabe, no se da cuenta de lo machista que está siendo, de la patriarquía que está en la que se está regodeando, ¿no? Y para terminar, el último ejemplo, algo así como un arma, que es un poema muy bonito, donde se da voz, el silencio de los oprimidos y el biorracismo. Si no la quieres, la vida, y esto aquí habla de la vida del exiliado, de la vida del otro por raza, género y clase, que vive en el primer mundo, que vive en el white world también, por ejemplo. Y cómo usa la vida, su vida problemática, su vida esquizofrénica, donde tiene que convivir con lo que es, con lo que no es él, la idea del buen salvaje, la idea del club, de entrar en el club de la Commonwealth. Para entrar en el club tienes que blanquearte todo eso, lo que dice Fanon, todo esto que es tan básico en la literatura, tan básico en el sentido de que tan desde el principio de la literatura, tan avant la lettre de la literatura, de la teoría postcolonial, lo tienen aquí en este poema. Si no la quieres la vida, entonces no la entierres, no la dejes por ahí para que se pudra o se deshaga en granos de polvo y moho. Si quieres la puedes tirar, pero no dejarla tirada. Esto es muy importante. ¿No te gusta tu vida? No la tiras, no la dejes tirada. Recapacita. Primero tómala entre tus manos, obsérvala detenidamente, blándela como quieras. Un trozo de roca, una esquirla o incluso un guijarro o una piedra, que es flecha, honda o cuchillo. Estamos mezclando, cogiendo la vida, la recogemos, y la vida, ¿qué es ahora? La vida es naturaleza, la vida tiene bioma, la vida aquí, el superestrato semántico sería el mundo primitivo, las primeras herramientas de la edad de los metales, donde con una roca
con cualquier cosa, con un guijarro, se construye un arma, una flecha, una honda, un cuchillo. Algo así como un arma simple, atávica, rudimentaria. Y ahora sí, tírala. ¿Para qué? Para golpear justo aquello que te estaba destruyendo. Me gusta este ejemplo porque es lo postcolonial y todo un crítico postcolonial puro y duro no se daría cuenta o no le parecería importante toda la referencia al medio ambiente, toda la referencia a lo que nos rodea, toda la referencia a la naturaleza. El biorracismo, la utilización de las cosas para convertirlas en otra cosa, la industria. No sé si lo terminé de decir, pero el antropocentrismo, el antropoceno, perdón, unos decían que empiezan el Renacimiento, pero no son los menos. La mayoría dice que es la revolución industrial y otros dicen que es la fuerza nuclear, la energía nuclear, la que hace que el planeta se destruya, que sería el inicio del fin del mundo, del antropoceno, de la destrucción que estamos llevando a cabo. Entonces, aquí, aunque sea en la época primitiva, podemos darnos cuenta del principio de todo, de cómo somos el amo. Pensamos que somos el amo del universo. Y el pensar que somos el amo del universo nos lleva a lo transgénico, nos lleva a utilizar el planeta. Hay que utilizar el planeta, hay que perfeccionarse, pero no hay que perfeccionarse destruyendo todo lo que nos rodea. Hay que perfeccionarse mejorando todo lo que nos rodea, la sostenibilidad, todo eso que es básico en la literatura ecocrítica. Todo eso, si lo juntamos con lo postcolonial, podemos construir unos papers, podemos construir nuestra carrera de una forma realmente, para mí, por supuesto que lo hago, muy importante, pero no importante por lo que concierne a la academia o al académico o a nuestra propia carrera, sino muy importante por devolver el pensamiento, los paradigmas de la sostenibilidad, de la mejora, a un momento de la vida que estamos viviendo, en donde hay una pandemia, en donde estamos hablando de miedo, donde estamos hablando del cambio climático, etc. Entonces, claro que es importante, claro que la ideología, y termino, la ideología sirve para transformar la mente. Como decía, el desasosiego nos tiene que llevar, este desasosiego en este caso, ecopostcolonial, nos tiene que llevar a cambiar, al cambio social. El humanismo se reinventa, se reconstruye. El humanismo es ciencia. Y la ciencia es afecto, resiliencia, convivialidad. Muchas gracias.